Gracias, Dios del cielo. Delante de ti estamos, Señor, en esta hora. Una vez más, Señor, glorifica tu nombre. Habla nuestro corazón. Pon esa fe preciosa en ti, Señor, para que podamos nosotros ver tu gloria, confiar en ti, depositar nuestro corazón en tus manos. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, Señor, a poder recibir esta palabra, y ayúdame también a mí a poder entregarla. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. San Juan capítulo 14, el versículo 15 en adelante dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Cuando Jesús comienza su ministerio, los primeros discípulos, entre ellos que vinieron a Jesús, fue uno llamado Felipe. Felipe estaba tan convencido acerca de Cristo, que él era el Mesías. Estaba tan contento que llega donde uno de sus amigos, llamado Natanael, que le dice: hemos encontrado del que habla Moisés y los profetas, es Jesús de Galilea. Y Natanael hace una pregunta: ¿podrá venir algo bueno de Galilea? Nos damos cuenta que como los prejuicios sociales, religiosos, llegan a despreciar a las demás personas, y dentro de ellos estaba menospreciando a Jesús sin conocerlo. Cuando Natanael se acerca a Jesús, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita. Entonces Natanael se queda tan sorprendido y dice: ¿de dónde me conoces? Lo que Jesús estaba manifestando era su omnisciencia, porque Dios todo lo conoce. Natanael por eso se queda sorprendido. Y la respuesta de Jesús ante la pregunta de Natanael fue: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, Jesús le estaba manifestando su omnipresencia. ¿Cómo es posible que tú estabas ahí si nadie estaba conmigo? A la conclusión que llegó Natanael fue, muy rápidamente, fue esta: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En otras palabras, Natanael, aunque tenía un concepto de Jesús como cualquier mortal sobre la faz de esta tierra, cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías, ahora su convicción era otra.
Tú eres el Hijo de Dios, en otras palabras, tú eres Dios hecho carne. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, desde ahora verás el cielo abierto. Hoy en día se requiere también eso, que en nuestra vida veamos el cielo abierto. Cómo Dios puede manifestarse en la vida de una persona. Dios desea manifestarse en nuestras necesidades. Dios quiere, hermano, hacer maravillas. El problema es, ¿cuál es la convicción que tenemos acerca de Jesús? ¿Lo estamos viendo como cualquier otro ser humano? ¿O lo estamos viendo como Dios hecho carne? Si tenemos la fe en la persona de Cristo, como Él lo dijo en cierta oportunidad, en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, la Escritura revela que Jesús es Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. O sea, la fe correcta en la persona de Cristo se convierte en una válvula donde la gloria de Dios se ha de manifestar. En el Antiguo Testamento encontramos en el capítulo 47 del libro de Ezequiel una visión donde hay un templo y debajo del templo fluye el agua. El templo está representando a Jesús, el agua está representando a la persona y obra del Espíritu Santo. La fuente de toda bendición está en Cristo. El Espíritu Santo no puede hacer nada si no es que usted y yo tenemos la fe correcta en Jesús como Dios. Hermanos, nos estamos perdiendo de grandes oportunidades. Dios quiere intervenir en las actividades humanas, en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su salud, en tantas áreas. El punto es que si yo no tengo la fe correcta, no voy a recibir el milagro. En la ciudad de Nazaret, donde Jesús había crecido, recuerden, Jesús nació en Belén de Judea, pero luego sus padres lo llevaron a vivir a Nazaret, en Galilea, en lugares más oscuros. Es decir, las condiciones morales, espirituales, eran muy tenebrosas. Por eso la Biblia dice, en aquellos lugares asentados en tinieblas, gran luz resplandeció. Hablando de Galilea. Estando ahí el Señor Jesús creciendo en Nazaret, ellos veían a Jesús como el hijo de José y María, el hijo del carpintero. Esa era la fe que tenían en él, pero no que Jesús era Dios hecho carne. Y por tal razón dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad. La pregunta es, ¿qué clase de fe tiene usted en Jesús? ¿En un Cristo histórico? ¿En un buen hombre? ¿En un profeta? Sí, él es el Hijo de Dios, pero no estamos tan convencidos acerca de su naturaleza divina. Si no tengo yo la convicción que Jesús es Dios, entonces no puedo ver el cielo abierto. Eso se llama incredulidad. Y la incredulidad cierra las oportunidades para que Dios se manifieste. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, en el nombre del Señor, es los increíbles beneficios al creer que Jesús es Dios. Voy a mencionarles con la ayuda del Señor 4 grandes beneficios, entre muchos otros. El primero de ellos es: el que cree en Jesús como Dios será asistido por el Espíritu Santo. En el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuáles son los mandamientos a los cuales Jesús se refiere acá? Se está refiriendo básicamente en dos aspectos. Primero, creer que Él es Dios. Por eso, en este capítulo 14, le dice Felipe: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El mandamiento que Dios desea que usted y yo guardemos, es decir, esa convicción,
es acerca de su persona, de quién es Él. El poder guardar ese mandamiento, como el mandamiento también que Él establece en Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que os améis los unos a los otros. Habla de ese mandamiento de amar al prójimo. Si nosotros llegamos a tener esta fe en Jesús como Dios y el amor, si lo guardamos, lo preservamos, eso nos abre las puertas para la manifestación del cielo en nuestra vida. Y una de las manifestaciones es la asistencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús usa aquí esta palabra, os enviaré otro consolador, está hablando que Él es el primer consolador y el Espíritu Santo es el segundo consolador. La palabra que ocupa aquí, esta palabra consolador, viene de una palabra griega muy conocida en aquel entonces y era la palabra paracletos. ¿Quién era el paracleto? Era una persona que por amor y sin ninguna clase de interés en los tribunales iba a defender a una persona que estaba acusada, a un imputado. Se paraba a la par del banquillo donde estaba sentado el que estaba siendo juzgado y éste lo defendía por amor, sin ningún interés y no le cobraba en aquel entonces. Pero el que estaba sentado se sentía consolado, que tenía alguien a su lado. Y Jesús dice, no os dejaré solos, os enviaré otro consolador. Jesús ya sabía que usted y yo íbamos a pasar problemas en nuestra vida, que íbamos a tener dificultades, que en algún momento nos íbamos a encontrar en el banquillo de los acusados, decir, por problemas, tormentos, dificultades, situaciones que nosotros no podemos manejar, no sabemos cómo responder, no sabemos qué hacer. Mas ahora nos está diciendo que el Espíritu Santo va a venir a nuestra asistencia, a nuestra ayuda, que nos va a consolar, que nos va a traer sabiduría, nos va a traer fortaleza, va a estar con nosotros. Él se convertirá en nuestra defensa. Yo no sé cuál es el problema que usted está pasando, mas quiero decirle, si usted tiene la fe correcta en la persona de nuestro Señor Jesucristo, usted está gozando de la asistencia del glorioso Espíritu Santo en su vida. Eso nos ayuda a qué cosa, a sentirnos consolados, no sentirnos perdidos, nos da seguridad para siempre y en todo momento, dice aquí, estará con vosotros para siempre. La ayuda del Espíritu Santo es tan exclusiva, solamente es para los creyentes que han nacido de nuevo. Por eso en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. No todas las personas en esta tierra gozan de la asistencia del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo quisiera asistir a todos, pero por causa de la incredulidad que hay en sus corazones, de no recibir a Cristo como el Salvador de su vida, no pueden gozar de esa asistencia. Estamos hablando de una persona viviendo en nosotros. Cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo vino a residir a su vida. Por eso Jesús le dice, y estará en vosotros. Nos convertimos entonces en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso el apóstol decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Un cristiano se convierte en un depósito maravilloso de la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, si usted tiene al Espíritu de Cristo morando en usted, como una vez una niña le preguntaron, ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? La niña se quedó pensando por unos segundos y dijo, bueno, le diría al Señor Jesucristo que le abra la puerta. ¿Quién es su defensor? ¿En quién ha puesto su confianza? Por eso que algunos se sienten tan desanimados, tan tristes, porque han puesto su confianza en otros consoladores, en otros recursos, en su capacidad o en lo que otros tienen. Usted ha puesto su confianza que alguien le va a hacer la vida feliz. Y usted lo que ha encontrado es la infelicidad. En lugar de encontrar apoyo, ha encontrado carga. En lugar de encontrar descanso, ha encontrado tribulación.
Mas el Señor nos dice: os enviaré otro consolador. Dios no viene a nuestra vida para ser una carga, sino para ser una hermosa consolación, una hermosa ayuda en nuestra vida. Pero todo esto se abre para aquellos que creen que Jesús es Dios. Por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si yo guardo la revelación bíblica en mi corazón, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este es el primero y grande, maravilloso beneficio, el gozar de la asistencia del Espíritu Santo. Es aquel Espíritu que se movía en Génesis sobre la faz de la tierra cuando estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo trae orden. Cuando usted tiene desorden en sus pensamientos, sus emociones, cuando hay algo que está fuera de control, el Espíritu Santo va a ayudar a traer control. El Espíritu Santo trae orden donde hay desorden. El Espíritu Santo va a pelear la batalla. El Espíritu Santo en usted se convierte en el repelente de los demonios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo morando en usted, esa es su seguridad. Hay cuántas personas hoy en día que le tienen temor a los diablos, a los demonios. Pero si el Espíritu Santo mora en usted, el diablo no puede estar en usted. Algunos por eso que andan ahí con amuletos, que buscan a esto, espantar malos espíritus. Lo que espanta a los demonios es la presencia del Espíritu de Dios, a Cristo en su corazón. Eso es lo que le trae seguridad. Es la asistencia, es lo que le ayuda a vivir en seguridad. En segundo lugar, otro increíble beneficio por creer que Jesús es Dios es, hermanos, que tiene seguridad de la vida eterna. Cuando se habla de seguridad, entonces tenemos que ver la contraparte, que es el temor, el miedo. Es algo que para muchas personas es su pan diario. Toman decisiones en base al miedo, en base al temor. Esto los lleva a hacer proyectos fallidos. Se encuentran en algunas dificultades porque las decisiones que tomaron fue en base al temor. Se mueven de un lugar a otro por base al temor. Se cambian de trabajo por causa del temor. Toman decisiones en cuanto a su vida y quieren llenarse de seguridad de otras cosas que supuestamente cree que le van a dar seguridad, y lo que le trae es mayor nivel de inseguridad. Hay muchas personas que son adictas al alcohol, al tabaco. ¿Por qué? Piense por un momento. La persona que es adicta al tabaco es porque tiene un nivel de inseguridad tan grande. Tiene temor y tal vez no lo quiere reconocer. Necesita algo que le calme, entre comillas, los nervios. La ansiedad que maneja no es otra cosa que un temor. Lo mismo puede suceder con las drogas, el alcohol. Lo mismo puede suceder aún con el sexo ilícito, aún con el creer que el trabajo, la economía le va a traer seguridad, y no encuentra paz, no encuentra en su corazón sosiego. Pero oigan las palabras del Señor en el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El huérfano en los tiempos bíblicos no tenía derechos, no tenía quien lo defendiese ni lo protegiese. Y Jesús, cuando dice no os dejaré huérfanos, nos está diciendo que nos da seguridad eterna. Cuando usted cree en Jesús como Dios, entonces Dios implanta un nivel de seguridad tan grande dentro de usted que Él toma control de su vida, de su pasado, de su presente y de su futuro. El día que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Por eso dice el Señor: no os dejaré huérfanos. En otras palabras, yo no los estoy abandonando. Lo que Dios ha tomado para sí mismo, Él lo va a guardar y lo va a preservar. En el momento de nuestra salvación ocurre una de las maravillosas doctrinas de la Biblia que se conoce como la adopción. La adopción dentro del contexto romano, y así lo establecía también el Código Romano.
Cuando una familia iba a adoptar a alguien, lo hacía en forma privada, entre las dos familias, en dar en adopción a un niño o a una niña. Pero luego lo notificaban a los magistrados y el tiempo señalado por ellos, públicamente en una plaza, iban a hablar acerca de esa adopción. O sea que la adopción tenía dos momentos, uno privado y otro público. La Biblia dice que cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en otras palabras, confiar que Jesús es el único que nos salva y por medio de su obra en la cruz del Calvario nos ha redimido, en ese momento, dice la Biblia, recibimos el espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Es decir, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros es la adopción privada. Es algo entre usted y Dios. Y usted lo vive, usted lo experimenta. Usted dice, el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces usted goza de un nivel de seguridad, porque no es algo que surge de su mente, sino que es porque tiene el sello del Dios vivo, tiene el Espíritu Santo que le dice, tranquilo, tú eres una hija mía, tú eres un hijo mío, yo estoy en ti. Por eso la mejor garantía de su salvación y salvación, y es la única, es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces eso es la adopción privada. Pero viene el momento en que el juez de toda la tierra va a declarar quiénes son sus hijos. Hoy en día hay pleitos entre grupos religiosos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién es la iglesia verdadera? La iglesia o el pueblo verdadero de Dios es el que ha sido adoptado por Dios y como evidencia tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Y Dios lo declarará públicamente cuando muy pronto. La Biblia dice, y vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. El día de la redención es cuando Dios hace público quiénes eran y quiénes son sus hijos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese día del arrebatamiento de la iglesia, Dios va a declarar públicamente quiénes son sus hijos. Para quitar todo pleito. No, es que yo estoy en la iglesia verdadera. No, es que yo, oiga bien una cosa. Podemos estar debajo de este mismo techo, pero muchos probablemente, gracias primero a Dios que no sea así, quizás sean muy pocos o casi nadie o nadie, pero algunos quizás no tienen el sello del Dios vivo. Y eso significa que el día cuando Cristo venga no se va a ir. Por eso asegúrese ahora de tener el pasaporte visado, la presencia del Espíritu Santo, esa adopción privada. Y si usted muere con el Espíritu Santo en su vida, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos y abrazamos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, nos da tal nivel de seguridad para que los temores, tanto presentes como futuros, aún el temor a la muerte, se pueda, hermanos, desvanecer. Porque para un cristiano, cuando éste muere, lo que sucede que es, hermanos, que lo que está ocurriendo es que va a su promoción, a su graduación. Por eso la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Algunos quizás no van a ser sanos de alguna dolencia. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo, yo me quiero llevar a mi hija, a mi hijo, aunque todos ayunen y oren, pero Dios no va a contestar. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido llevárselo. Pero para ese cristiano, esa cristiana, esa, hermano, experiencia es la más bella, la más grande que le pueda ocurrir. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede usted tener tal confianza? Por la adopción que ha recibido. Y por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo la muerte puede ser ganancia? Es que la muerte solo se convierte en un vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces nos da tal nivel de seguridad que dice, no os dejaré huérfanos.
Ahora, pero no solo eso, sino que el nivel de seguridad es que nosotros podamos experimentar a Jesús en nuestra vida presente. Por eso Jesús dijo en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Algunos van a tener la experiencia de la manifestación de Jesús y otros no. Jesús está hablando aquí prácticamente a unas cuantas horas de llegar a la cruz del Calvario, diciendo, todavía un poco, el mundo no me verá más, porque Jesús iba a estar 3 días en el sepulcro, pero vosotros me veréis. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Los discípulos. Fueron pocas personas. Aparte de los discípulos, también, aún en el momento de la ascensión de Cristo, la Biblia dice que aproximadamente un número de 500 personas lo vieron ascender. Esto nos llama la atención porque la experiencia de un Cristo vivo se convierte para aquellos que han creído en Jesús, como dice la palabra. Yo no sé si usted quisiera ver a ese Cristo vivo actuando en usted. Y Jesús que nos dice, pero vosotros me veréis. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Lo voy a ver actuando en los detalles, en los problemas, en las dificultades, en los momentos también de gozo y de alegría. Hermanos, después de la resurrección, claro, los discípulos lo vieron. Hoy en día nosotros podemos ver también a un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo los demonios obedecen al nombre de Jesús. Los demonios no salen por la presencia suya ni mía. Los demonios salen por la presencia de Cristo el Señor. Ante la presencia de Cristo las enfermedades huyen. Vemos a un Cristo vivo actuando, caminando al lado nuestro en muchas cosas en la vida. Puertas se abren. El enemigo, hermanos, tiene su territorio marcado por el Espíritu Santo, así como en el caso de Job. Dice la Biblia que Dios lo tenía cercado. Hermano, lo tenía protegido. La presencia de Cristo Jesús en su vida es su mejor garantía. Algunos andan buscando ahí algunos amuletos para traer seguridad y traer paz. Algunos están confiados en que los malos espíritus se van a ahuyentar. Aún, tristemente, han visto la Biblia como un fetiche y tienen abierta la Biblia al Salmo 91. ¿Y por qué lo tiene abierto al Salmo 91? Pues dice, me va a proteger. No. Es su fe en la persona de Cristo. Por eso que cuando usted tiene a Cristo en su corazón, le da tal nivel de seguridad presente y futura, de tal manera que podemos tener nosotros garantía de que el futuro está garantizado. Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo sabe usted que va a tener vida eterna? Es que la garantía es que Jesús resucitó. Si Jesús murió en sustitución suyo y mío en la cruz del Calvario, así fue en su resurrección. Jesús resucitó porque si Él resucitó, los creyentes en Cristo tienen garantizada la resurrección también. Y eso nos da a usted y a mí certeza, seguridad de que tenemos la vida eterna. A eso le llama el escritor del libro de los Hebreos. Es la firme ancla del alma que penetra hasta más adentro del velo, hablando de el cielo. Cristo ascendió al cielo en representación suya y mía. Entonces, si Cristo ya entró, como dice la Biblia, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo el Señor. Esa es una firme ancla para nuestra mente, nuestras emociones, para tener seguridad. Pero algo maravilloso va a ocurrir cuando estemos en la presencia de Dios. Es, hermanos, el nivel de conocimiento va a ser vasto. Dice el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Estamos hablando de uno de los grandes misterios de la Biblia. Como lo dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En aquel día, dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.
El conocimiento parcial que tiene la ciencia hoy en día es un privilegio que Dios le da, por ejemplo, a los científicos en poder descubrir las cosas hermosas que Dios ha ocultado en la creación. Poco a poco el hombre lo único que hace es descubrir esas leyes. Por ejemplo, el genoma humano, cómo funciona. Está en pañales todavía, pero es algo increíble, maravilloso, ¿no? Como es la creación misma, el universo. Entonces, en la medida que el hombre va descubriendo, la ciencia va avanzando. Es un privilegio que Dios le da al hombre para que se deleite en lo que Dios ha creado y descubra lo que Dios ha puesto. Ahora, de igual manera, Dios ha dejado por el otro lado el mundo espiritual. Y en la palabra de Dios es, hermano, un universo de conocimiento. Ahora, hoy en día conocemos en parte, como dice Pablo. Conocemos en parte la palabra de Dios. Y el privilegio suyo y mío es descubrir las leyes, los principios de la palabra de Dios y deleitarnos en eso. Pero en aquel día que estemos con el Señor, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vamos a entender lo que yo no entiendo ahora todavía de la palabra. Los misterios, hermanos, en los cuales el Señor nos va a revelar. Habrá conocimiento. ¿Se puede usted imaginar recibir clases de parte de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a quedar extasiados. Para eso yo necesito otra computadora, porque esta ya no. Necesito un cuerpo glorificado para entender. Si usted recordará las palabras de Jesús que le dijo a un maestro de Israel, Nicodemo: si te he hablado de las cosas terrenales y no las entiendes, mucho menos si te hablo de las cosas celestiales. Así que vamos a necesitar un cuerpo glorificado para comprender lo que no se puede entender en esta tierra. Así que, hermano, cuando se habla el Señor aquí, que no nos va a dejar huérfanos, ni aún en el conocimiento nos va a dejar huérfanos. Vamos a llegar a conocer más y mejor y en forma completa y absoluta lo que yo no puedo comprender. Hermanos, hay limitaciones en nuestra vida en esa área, pero gocémonos que un día, lo que yo no entiendo ahora, aún por qué de las pruebas que he pasado, aún por los problemas que he pasado, aún por las tantas situaciones, aunque yo no lo entienda, pero un día lo voy a entender y Dios me va a explicar y quedaré satisfecho. Por tal razón debo yo de deponer mi lógica y ponerla debajo de los pies de Cristo y decir: bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. En tercer lugar, el creer en Jesús como Dios nos va a llevar a amar a Dios. Dice en el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que cree en Jesús como Dios llega a amar a Dios. Esa experiencia maravillosa de poder amar a alguien que usted y yo no hemos visto, que es a Dios. Pero el llegar a creer en Jesús como Dios abre el mundo espiritual para poder experimentar lo que significa amar a Dios mismo. Por eso dice esta primera parte del versículo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué mandamientos? La revelación de que Él es Dios. Si yo guardo esa revelación, ese mandamiento, y entendamos esto: los mandamientos no son, hermanos, cosas opcionales, son obligatorias. El que guarda obligatoriamente la revelación de que Jesús es Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a amar a Dios. Por eso, las personas que no reciben a Jesús como Dios y rechazan y van en contra de la naturaleza divina de Cristo, como sucedió en el gnosticismo del tiempo del apóstol Pablo, a través de las doctrinas heréticas a lo largo de más de 20 siglos. Y hoy en día
grupos y personas rechazan a Jesús como Dios, note esto, ellos no aman a Jesús. Por eso dice aquí el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La persona que guarda la revelación de quién es Jesús va a llegar a experimentar cómo la siembra de la semilla de Dios en su corazón, de ese amor, se va a desbordar hacia Dios mismo. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento esa semilla celestial viene a nuestro corazón. Creo en la humillación de Cristo. Dios se hizo carne y estando en la condición de hombre se humilló hasta sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando llego a recibir el amor de Dios a través de la humillación de Cristo, en ese instante entonces empezamos nosotros a amar a Dios sin haberle visto. Entonces es algo increíble. Cuando usted en oración empieza a levantar sus brazos y a llorar, decir: Señor, te amo. Cuando la voz se le corta, cuando usted ya no tiene mayores, no tiene palabras, solo hay sollozos, empieza a gemir y a darle gloria al Señor. ¿Cómo es que ocurre eso? Es sencillamente cuando usted abraza la revelación de Dios en Cristo, el amor hacia Dios crece. ¿Qué es lo que hace falta en nuestro país y en el mundo entero? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero eso es imposible si nosotros no recibimos la revelación que Jesús es Dios. Este país y cualquier otra nación nunca va a poder amar a su prójimo si no recibe la revelación que Jesús es Dios hecho carne. Y el que entiende esto, el amor de Dios se va a desbordar. ¿Usted quiere que su cónyuge se desborde en amor? Llévelo a que conozca que Jesús es Dios. Y si él abraza esa revelación, su esposo o su esposa o sus hijos o sus padres van a empezar a desbordar ese amor. Por eso dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque una persona incrédula en la naturaleza de Cristo no tiene amor. ¿Y para qué se va a casar con una persona que no tiene amor? No, es que, pastor, fuera de la iglesia hay mejores candidatos que dentro de la iglesia. No es cierto. Si una persona no tiene la revelación de Dios en Cristo Jesús, jamás va a haber amor hacia usted. Lo que va a encontrar es egoísmo. Va a encontrar un dictador en su vida, un esclavizador. Pero la persona que ama a Cristo es una persona que ya recibió el amor de Dios y de lo que ha recibido va a empezar a dar. Así que no trate de engañarse a sí mismo, por favor. Sea sabio, entienda lo que dice la palabra. Pero esta persona que llega a experimentar ese amor de Dios va a llegar a sentirse tan amado por Dios, sentirse tan seguro. Y el amor, ¿qué es lo que brinda? Seguridad. Por eso la Biblia dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El Señor dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Usted anda buscando migajas del amor de su hijo, de su hija, de su padre, de su cónyuge, de su novia, de sus amistades. Hace lo que la gente le dice para obtener cierta calidad de aprecio. No busque migajas. Usted tiene el amor del Padre y el amor del Hijo. Si usted abraza a Cristo como su revelación, ¿sabe qué va a sentir? Amor. Se va a sentir amado. No busque a una persona con quien unirse en matrimonio para sentirse amado. Búsquelo porque ya se siente amado por Dios. El que busca en otra persona lo que solo en Dios puede encontrar, se ha de equivocar. Y después se va a dar cuenta que lo que hizo fue poner a un ídolo que se llama María. Perdone si hay alguna María por acá, o un Juancito, ¿no? El amor está en Dios. Entonces dice, claro, se puede usted imaginar, el que me ama, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré. Esa persona
vibra del amor que siente de Dios, es la persona más segura que puede haber. Algunos ven el amor como una debilidad, al contrario, es una tremenda fortaleza. El que ama es invencible, el que ama nadie lo detiene. Por eso dice en el Cantar de los Cantares: ponme como un sello, dice, sobre tu corazón, y una marca sobre tu brazo. O sea, la persona que se siente amada es la persona más segura que puede haber. Son aquellos que dicen: dame este monte y yo lo voy a conquistar. Son aquellos que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque se sienten amados por Dios. Y eso hará que se manifieste a través de ese amor. Va a haber a un Cristo vivo en su vida. Y dice el Señor en la segunda parte del versículo 21: y me manifestaré a él. Gloria a Dios. No solo será amado por mi Padre y yo le amaré, sino me manifestaré a él. Significa que Dios va a intervenir en todo nuestro quehacer. El sentir la manifestación de Dios, dándole sabiduría, entendimiento, iluminando su conocimiento, ayudándole a abrir puertas, cerrar puertas, defendiéndolo, haciendo Dios manifestándose a través, hermanos, de nuestra vida. El Señor manifestándose significa que Dios, hermano, va a estar en todos los detalles. Claro, pero ¿por qué? Porque llegó a creer que Jesús es Dios y llegó a amar a Dios y ha de experimentar diariamente la manifestación, no la idea, sino la manifestación de la misma persona del Señor Jesús. Entonces podemos decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en último lugar, aunque hay otras cosas más, pero en el cuarto lugar, el que cree en Jesús como Dios será enseñado por Él. Será enseñado por Él. Todos tenemos lindos recuerdos de nuestros maestros en la primaria, la secundaria, a nivel universitario, en los seminarios, donde sea, en posgrados. Personas que han dejado huellas en nuestra vida. De vez en cuando traigo a memoria a algunos de mis maestros, algunos ya fallecieron. Pero cosas que uno quedó marcado, una cosa maravillosa. Pero esto no se compara al hecho de ser enseñados por Dios mismo, por causa de creer que Jesús es Dios. Dice el versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si puede usted imaginar tener al Espíritu Santo, a Dios mismo como maestro, eso, hermano, nos lleva a comprender la revelación misma dada por Dios. La revelación bíblica la vamos a comprender por la enseñanza del Espíritu mismo. Cuando ocupa aquí la palabra, el término enseñanza en griego significa explicar o exponer. En otras palabras, la instrucción recibida va a ser explicada, comprendida por la obra del Espíritu Santo. Así como cuando Jesús tocó a aquel ciego por primera vez y le pregunta: ¿cómo ves? Y él dijo: bueno, veo a los hombres como árboles y caminan. Jesús lo volvió a tocar por segunda vez y vio claramente. Cuando usted y yo recibimos ese toque de Dios, se abre el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Pero vea esto: ¿para quiénes es esto? Solo para aquellos que creen que Jesús es Dios. De ahí que algunas personas que estuvieron metidas en el campo del ocultismo, en el campo esotérico, que las blasfemias que creyeron era que Jesús era como cualquier otro personaje histórico y no como Dios. Eso le impide a que el Espíritu Santo le enseñe. Usted ha puesto un bloqueo. Si usted no renuncia a ese pecado de herejía y de blasfemia, jamás el Espíritu Santo le va a enseñar.
Pero una persona que aprende y recibe la revelación de Dios, el Espíritu Santo le va a enseñar, le va a explicar. Cuando usted agarre la Biblia, no será una lectura estéril, será una lectura que usted no la va a querer soltar de noche y de día. Por eso será como el árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Por qué razón? Porque medita de noche y de día. ¿Quiénes son los que meditan de noche y de día? Son los que han visto en este mundo maravilloso de su palabra un tesoro y no quieren dejar de descubrir más y más del mensaje de Dios. Eso los cautiva, los llena, los satisface. ¿Cuántos no han derramado lágrimas cuando han estado leyendo la Biblia? Porque el Espíritu Santo les está dando entendimiento para comprender la palabra. Y de repente dejan de leer y levantan sus manos y dicen: gracias, Señor. Algunos creen que el estudio formal le va a dar mayor discernimiento. Si no tiene la ayuda del Espíritu Santo, aunque usted estudie formalmente, sistemáticamente, la palabra de Dios, no la va a comprender. Porque tiene que renunciar a las herejías que impiden que el maestro de maestros le enseñe. De ahí que el tener a Cristo como Dios me hace entrar en el alumnado de Cristo. Sé que nosotros soñamos y a lo mejor dijimos en algún momento: ¿cómo hubiese querido vivir en los tiempos de Jesús y haberlo escuchado? Pues también ahora Jesús está vivo. El apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de tener a Jesús como maestro directamente cuando Jesús estaba sobre la faz de esta tierra. Pero Jesús le enseñó a él el evangelio, y él lo dice: el Señor me enseñó, me reveló el evangelio. ¿Cuántos quisieran tener esa gloriosa enseñanza? Entonces, que Dios nos explique, nos exponga. Será entonces la lectura bíblica, será algo maravilloso. El venir a la iglesia no va a ser aburrido. El poder leer y enseñar y predicar no va a ser algo estéril, va a ser algo en una dinámica increíble. Pero no solamente nos ha de enseñar, sino que dice: Él los recordará. Y sabe que cuando la Biblia usa esta palabra recordar, significa poner en la mente, poner a uno en la mente, o algo que queda como una marca, como un sello. O sea que el Espíritu Santo hará que la enseñanza se quede guardada en el disco duro. No solamente que entre por un oído y salga por el otro, sino que se quede eso como parte de la convicción de nuestra vida. Y llegar a decir como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Tal convicción solamente viene por la obra gloriosa de la enseñanza del Espíritu Santo. Y cuando usted está convencido, usted está tan seguro, usted se convierte en un león y nadie lo va a hacer retroceder, ni la hueste del diablo. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es el Señor Jesucristo. Y el glorioso Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos está en usted. Y eso le va a quitar la confusión y el miedo. El versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El que tiene esta convicción y recibe la enseñanza del Espíritu, evita las confusiones y el miedo. No hay más temor, sino que la paz de Dios por la enseñanza de Cristo lo llega a tener tan profundamente. Y esa paz, ¿cómo es que Dios la da? A través de su revelación de que Cristo es Dios. Cuando usted llega a abrazar a Cristo como Dios, inmediatamente viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es algo mental, no es algo que yo estoy fabricando, no. Es por el acto glorioso de la fe en Cristo. Por eso Jesús dice: no como el mundo la da. ¿Qué es lo que el mundo da como paz? Es mentira, falsedad, una manipulación mental. Pero Jesús dice: no como el mundo la da, yo os la doy. La paz viene como resultado de esa convicción.
Y por tal razón la confusión y el miedo acerca si estamos o no estamos en la verdad se va. Y además de eso, nos da certeza que Jesús como Dios, a través de su omnisciencia y soberanía, nos da certeza acerca, hermanos, del caminar en nuestra vida. Por eso el versículo 29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Creáis en qué? Jesús lo que está diciendo es: yo les estoy revelando por la omnisciencia o presciencia, les estoy diciendo lo que va a ocurrir. En otras palabras, una profecía, para que cuando ocurra, cuando se cumpla, creáis que yo soy. En otras palabras, que les reconfirme quién soy yo, que soy Dios. Entonces, esto nos trae, hermanos, una certeza tan grande cuando uno empieza a ver cómo la palabra se cumple al pie de la letra. Lo que Jesús ha dicho se cumple. Me llena tanto de certeza que a la vez me hace ver a Cristo como el único que ha cumplido con la voluntad del Padre. Y no hay otra persona. La enseñanza del Espíritu Santo me va a guiar a la verdad. Y por eso dice en el versículo 30: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. En otras palabras, Jesús hizo lo que el Padre demandaba para que usted y yo gozásemos de un intermediario, de un mediador. Dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, la obediencia de cumplir el plan de redención. Hermanos, lo digo con amor, con respeto. No trato de ninguna manera ofender a nadie, pero es mi responsabilidad decirles esto. Jesús como Dios no necesita la ayuda de un ser humano para poder ejecutar su obra en nuestra vida. Estamos ante algunas confusiones que puedan venir porque se habla de nuevos santos que quieren ayudarle al ser humano para encontrar una mediación para obtener un milagro. Eso no es posible. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No existe santos, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. No existe la mediación, ni siquiera de la Virgen María, para que usted y yo podamos gozar de la intervención de Dios. La Virgen María, una mujer preciosa, llena de fe. Ella, cuando creyó en Jesús, no como aquel niño que ella cuidó, ella vio a Jesús como el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Por eso, estando ella en la boda de Caná de Galilea, dijo: hagan como Él os dijere. En otras palabras, yo aquí no meto mis manos. Él es Dios. Ella lo estaba viendo por un momento, lo estaba viendo como su hijo, pero no era Él, es el Hijo de Dios. Hagan lo que Él os dijese. Entonces, cuando ella comprendió eso, claro, ella empezó a recibir la manifestación de Dios en su vida en forma tan bella que ella estaba dentro de los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, y fue llena del Espíritu Santo. Entonces se cumple lo que dice el Señor, lo que le dijo a Natanael: desde ahora verás el cielo abierto. La iglesia del primer siglo vio el cielo abierto porque sabía quién era Jesús. Por eso daban testimonio de qué cosa, de su resurrección. En otras palabras, el único que puede resucitar de entre los muertos es Dios. No hay ninguna otra persona. Nadie puede resucitar por sí mismo si no es Dios. Nadie tiene poder sobre la muerte sino Dios mismo. Entonces, cuando la iglesia vuelva, por favor, a esa fe gloriosa. Hoy en día, hermanos, tristemente muchos están siendo, hermanos, cautivados por esta clase de ideas.
de santos, de ideas, hermanos, humanas, de religiones. Y lo triste es que aún dentro de la iglesia evangélica, el humanismo evangélico no es otra cosa que un neoescolasticismo. Usted recordará que Tomás de Aquino dijo, bueno, vamos a hacer un reconcilio entre la razón y la fe. Eso se le conoce como el escolasticismo. Lo mismo está pasando hoy en día, matando la palabra de Dios, porque están poniendo la mente de un ser humano 50% y el 50% de la idea de Dios, y entre los dos tenemos la respuesta. Lo siento, señores, usted y yo no nos podemos comparar a Jesús. Jesús es Dios. Entonces, por eso que algunas predicaciones, enseñanzas que se dan hoy en día es en cuanto a creer en ti mismo. Tú lo puedes hacer. La razón, hermano, meter la lógica. No, hay cosas que usted y yo no podemos comprender. Jesús se lo dijo a Marta cuando Jesús le había dicho, tu hermano resucitará. Y él dijo, no, Señor, la lógica. Pero ¿cómo va a resucitar? Tiene 4 días de estar en el sepulcro. Es más, ya hiede. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees. En otras palabras, si tú pones tu fe en mí, que yo soy Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué necesita la iglesia? Limpiarse de todo engaño, de toda mentira que está ahí. ¿Por qué? Porque Jesús se quiere manifestar. Jesús quiere sanar a los enfermos. Jesús quiere echar fuera demonios. El Espíritu Santo quiere intervenir. Quiere, hermanos, que el Espíritu Santo se convierta en nuestro asistente, nuestro ayudador. Dios quiere darnos seguridad. Dios quiere que lleguemos a amar a Dios profundamente. Él desea hacer que nosotros seamos enseñados por Dios a través de su palabra, a través de los ministros, a través de las personas que Dios ha puesto, y ser enseñados por Dios es algo precioso. Hermano, nos estamos perdiendo de grandes cosas por causa de la incredulidad acerca de quién es Jesús. Por eso este día tenemos que arrepentirnos. Si usted y yo de alguna manera inconsciente hemos interpuesto nuestras propias herejías, es decir, interpretaciones voluntariosas de lo que dice la Biblia, yo le pregunto, ¿se ha manifestado Jesús en su vida con esas ideas? No necesito que me responda. Jesús no se manifiesta donde hay mentira. Jesús se manifiesta donde hay la verdad de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, dice. ¿Y dónde es que Él está? Donde está la verdad. Y donde está la verdad, el Espíritu de Dios se mueve. Y donde el Espíritu Santo se mueve, allí hay libertad. Le voy a decir esto: si usted quiere ser libre, usted quiere que Dios rompa cadenas, usted quiere que Dios libere su mente, su alma, su espíritu, quiere que haga cosas increíbles, quiere usted gozar de la asistencia del Espíritu Santo, no es un hombre, es Dios. Quiere usted gozar de tener una seguridad tan grande que usted no necesita andar dependiendo y poniendo su confianza en nada, sino en Dios, y goza de una paz increíble. Quiere tener un amor hacia Dios y que el amor de Dios se manifieste en usted, que lo abrace, que lo apapache, que le deje sentir que usted es especial, que no necesita que nadie le diga nada acerca de su identidad porque ya está clara en Dios. Usted necesita recibir entendimiento en la palabra, y no solo en la palabra, en las ciencias, en las letras, para que sea mejor profesional. ¿Quién le va a enseñar la ciencia? Dios, si Él es el que creó el cielo y la tierra. Lo hizo con Daniel y sus 3 compañeros. Dios los hizo 10 veces más sabios que todos los astrólogos y magos que había en todo el imperio caldeo, que abarcaba desde la India hasta el Medio Oriente y África y parte de Europa. ¿Quién hace a los genios? Los hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos creer en Jesús, como dice la palabra. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, te damos gracias. Emmanuel, te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Un día de estos te he de ver, Padre. Debemos de ver en tu gloriosa venida, o si nos llama antes. Pero aquí está nuestro corazón agradecido. Gracias.
Gracias por haberte revelado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por haberte revelado en mi corazón. ¿Quién soy yo? Has tenido misericordia. Te revelaste a mi vida, Señor. Tú eres Dios, Emmanuel. Lo que el diablo y el mundo no quiere es que se conozca esta revelación, para mantenerlos alejados de los milagros, para mantenerlos alejados de tu intervención. Pero tú quieres hacer maravillas, Señor, para que tu nombre brille como lo has hecho a lo largo de la historia. En este momento, sana ahora los enfermos, los que van en camino, los que están en casa, los que están aquí, los que no se escuchan. Reciban ahora, en el nombre del Dios, el Logos encarnado, Dios hecho carne, la imagen misma del Dios invisible, Jesús. En el nombre de Jesús, sean sanos, Señor. Sean abiertos los ojos de los ciegos, que los paralíticos caminen, que los tumores desaparezcan, que la angustia y el temor se van. Las opresiones del diablo se van ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda opresión sea cortada, toda esclavitud sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ministra en lo más profundo del alma. Tú eres Dios, Señor. Tú restauras los corazones. El que no ama, el que no tiene amor, tú lo resucitas emocional y mentalmente. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sus problemas matrimoniales, problemas laborales, sus problemas individuales, morales, espirituales, Señor, ese autoabandono, esa depresión sea cortada ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tu nombre sea glorificado. La verdad tiene que salir a luz, Señor. Sé que esto no le gusta al enemigo, pero no importa. La verdad es la verdad. Y el nombre de la verdad es el nombre de Jesús. Tú lo dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias. Hermano, ahí donde está, usted sabe cuál es su necesidad. Eche mano, por favor, ahora de la fe en Jesús como Dios y ponga el problema a los pies de Jesús como Dios. Quiero que vea esto. ¿Habrá algo difícil para Dios? No. Entonces ahora pida, por favor, con esa fe sencilla, preciosa, como la que tuvo Natanael, y Jesús le dice: hoy, desde ahora verás el cielo abierto. Padre, gracias. El cielo abierto para tu iglesia. En el nombre de Jesús, cielo abierto ahora. En el nombre de Jesús, cielo abierto para tu pueblo, Señor. Libertad, poder, tu gloria descienda como nunca antes, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tú estás formando una generación de testigos del poder de Dios, por el poder en Cristo nuestro Salvador. Te alabamos, te bendecimos, te doy a ti, oh Dios, la gloria, la honra por todo lo que tú has hecho, Señor, en nosotros.
No merecemos nada, pero a ti te ha placido darnos todo. Por Jesús, mi Señor. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.